En las próximas 48 horas el mundo puede cambiar para siempre. Misiles, submarinos nucleares y una guerra que ya ha comenzado en silencio. Si quieres entender lo que realmente está pasando antes que nadie, suscríbete ahora, dale like y deja tu comentario. El reloj ya está corriendo en Oriente Medio. Las próximas 48 horas no son simplemente un plazo más. Representan un punto de inflexión con implicaciones globales. El régimen de Teherán creyó haber ejecutado una jugada estratégica impecable al bloquear el estrecho de Hormuz, una arteria vital para la economía mundial. Desde su perspectiva, era un acto de presión calculado. Sin embargo, la reacción internacional no tardó en desmontar esa percepción. El ultimátum de 48 horas emitido desde Washington no solo elevó la tensión en la región, sino que también sacudió los cimientos del sistema de seguridad global. Mientras Irán intentaba asfixiar al mundo, una coalición de 22 países se organizó con una rapidez sin precedentes. En un giro estratégico notable, Teherán pasó de verse como cazador a convertirse en presa dentro de su propio escenario. La presión aumenta y aunque gran parte de la atención mediática se centra en la superficie, los movimientos decisivos se están desarrollando fuera del alcance de las cámaras, en las profundidades del océano. El Reino Unido, actuando bajo órdenes altamente confidenciales directamente del primer ministro, ha desplegado uno de sus activos más letales, un submarino de ataque nuclear. Este movimiento no es simbólico. Es una señal clara de que Londres está dispuesto a intervenir de manera decisiva para alterar el equilibrio militar en la región. En este contexto es fundamental entender el detonante político de esta escalada. La llamada de Donald Trump a sus aliados no fue simplemente retórica, fue una presión directa para que Europa asumiera un papel más activo. Trump criticó abiertamente la falta de iniciativa europea, señalando que la inacción frente al cierre del estrecho de Hormuz representaba una vulnerabilidad estratégica significativa. Pero el mensaje de Washington fue más allá de la crítica diplomática. Se estableció un plazo claro, 48 horas para que Irán reabriera completamente el estrecho. De lo contrario, Estados Unidos consideraría ataques directos contra infraestructuras críticas iraníes. Entre los objetivos señalados destaca la central eléctrica de ciclo combinado de Damavand, una instalación clave con capacidad de 2.868 megavatios que abastece a Teherán. Un ataque a esta planta no solo provocaría apagones masivos, sino que desencadenaría consecuencias económicas de gran alcance. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión no se produjo en el Golfo Pérsico, sino en el Océano Índico. Allí, Irán lanzó misiles balísticos contra la base de Diego García, una instalación estratégica compartida por Estados Unidos y el Reino Unido, considerada hasta ahora uno de los enclaves más seguros de Occidente en la región. Aunque los misiles no lograron su objetivo, uno falló en pleno vuelo y otro fue interceptado en el último momento, el mensaje fue inequívoco. Irán demostró que su capacidad balística alcanza los 4.000 kilómetros. Este dato, en términos estratégicos, cambia radicalmente el panorama. Capitales europeas como Londres, París y Berlín pasan a estar dentro del alcance potencial. Para el gobierno británico, este fue el punto de ruptura. Bajo el liderazgo de Keir Starmer, Londres reaccionó con rapidez. En primer lugar, autorizó a Estados Unidos el uso completo de bases militares británicas. Una decisión de gran calado que refleja el nivel de alineamiento estratégico entre ambos países, pero la respuesta más significativa no se anunció públicamente. Se ejecutó en silencio. Por orden directa del primer ministro, la Royal Navy desplegó uno de sus activos más avanzados, el submarino nuclear HMS Anson, perteneciente a la clase Astute. Este submarino partió discretamente desde Perth, en Australia, y recorrió más de 8.800 kilómetros a través del océano en una operación de alto riesgo. Finalmente se posicionó en el mar Arábigo,
en las proximidades del estrecho de Hormuz. Desde ese momento, el HMS Anson no es solo una plataforma militar, es un factor de disuasión estratégico. Invisible, silencioso y letal, representa una amenaza constante para las capacidades militares iraníes y al mismo tiempo simboliza la determinación del Reino Unido de no permanecer al margen en una crisis que podría redefinir el equilibrio global. A partir de este punto, el despliegue británico adquiere una dimensión claramente estratégica. El HMS Anson no opera de forma aislada. Su presencia se integra directamente con los activos navales de Estados Unidos en la región, formando un sistema de vigilancia y disuasión altamente coordinado. La pregunta clave es evidente. ¿Puede este submarino británico inclinar el equilibrio en el estrecho de Hormuz? Desde una perspectiva técnica y operativa, la respuesta apunta a que sí. El HMS Anson no es simplemente otro buque de guerra. Se trata de una plataforma de combate de última generación con un desplazamiento de aproximadamente 7.400 toneladas y una longitud cercana a los 97 metros. Su diseño está orientado a una prioridad fundamental: la invisibilidad. Gracias a su reactor nuclear, puede permanecer sumergido durante periodos extremadamente prolongados, sin necesidad de repostar combustible. Pero su ventaja más decisiva no es la autonomía, sino su firma acústica extremadamente baja. En términos prácticos, esto significa que los sistemas de detección iraníes, radares costeros y sonares submarinos tienen enormes dificultades para localizarlo, si es que pueden hacerlo. Sin embargo, sería un error interpretar su valor estratégico únicamente en términos de sigilo. El verdadero poder del HMS Anson reside en su capacidad ofensiva. Equipado con sistemas de lanzamiento vertical, puede desplegar misiles de crucero Tomahawk Block 4 con un alcance aproximado de 1.600 kilómetros. Esta capacidad permite atacar objetivos profundamente situados dentro del territorio iraní con una precisión quirúrgica. Centros de mando, sistemas de defensa aérea e incluso instalaciones subterráneas, incluidos silos de misiles ocultos en terreno montañoso, entran dentro de su radio de acción. Y lo más relevante desde el punto de vista político-militar, estos ataques pueden ejecutarse en cuestión de minutos tras recibir la orden. A ello se suma su capacidad en guerra antisubmarina. El HMS Anson está equipado con torpedos pesados Spearfish, diseñados específicamente para neutralizar submarinos enemigos. En el contexto del estrecho de Hormuz, donde Irán opera submarinos de clase Kilo, esta capacidad representa una amenaza directa y constante. La implicación es clara. La mera presencia de este submarino ejerce una presión táctica significativa sobre las fuerzas iraníes. A diferencia de los buques de superficie, el HMS Anson es prácticamente inmune a amenazas aéreas. Drones kamikaze o misiles balísticos tienen una eficacia extremadamente limitada contra un objetivo que opera en las profundidades del océano. Este nivel de protección convierte al submarino en una plataforma ideal para operaciones sostenidas, pero también cumple otra función menos visible, aunque igualmente crítica: la protección indirecta del tráfico marítimo. En un escenario donde petroleros comerciales intentan atravesar el Golfo bajo riesgo constante, el HMS Anson actúa como un escudo invisible. Ante la posible amenaza de misiles antibuque lanzados desde la costa iraní, este submarino tiene la capacidad de intervenir incluso antes del lanzamiento, neutralizando plataformas enemigas en origen. Se trata, en esencia, de una defensa preventiva que refuerza la seguridad de una de las rutas energéticas más importantes del mundo. No obstante, sería un error reducir la estrategia británica únicamente a este activo submarino. Lo que estamos observando es una arquitectura militar mucho más amplia.
el Reino Unido ha establecido un despliegue escalonado que abarca tanto el Mediterráneo como Oriente Medio. Un elemento clave en este dispositivo es el destructor Type 45 HMS Dragon, equipado con uno de los sistemas de defensa aérea más avanzados del mundo. Su misión principal es proteger el espacio aéreo en torno a bases estratégicas, particularmente la base de Akrotiri en Chipre, un punto crítico para las operaciones británicas. Al mismo tiempo, se han implementado medidas específicas frente a amenazas menos visibles, pero igualmente peligrosas, como las minas navales. En este contexto, el cazaminas HMS Middleton opera activamente en aguas de Bahrein, asegurando rutas marítimas y reduciendo riesgos para la navegación comercial y militar. La preparación también contempla escenarios de crisis humanitaria. El buque logístico RFA Lime Bay se mantiene en estado de alta disponibilidad, listo para intervenir en operaciones de evacuación o apoyo civil si la situación se deteriora rápidamente. El centro neurálgico de toda esta operación se encuentra en Bahrein, donde el Reino Unido mantiene una base naval permanente con aproximadamente 500 efectivos. Desde allí se coordina el conjunto del despliegue, integrando capacidades navales, aéreas y logísticas en una estrategia coherente. En paralelo, la Royal Air Force ha activado sus recursos para garantizar superioridad aérea. Cazas Typhoon, desplegados en bases en Qatar y Chipre, ya se encuentran en estado operativo. Su función es clara: crear una barrera aérea efectiva frente a posibles ataques con drones, una de las herramientas más utilizadas por Irán en conflictos recientes. A esto se suman los helicópteros Wildcat, diseñados para misiones específicas de combate naval. Equipados con misiles Martlet, están preparados para interceptar embarcaciones rápidas, especialmente aquellas que operan en formaciones de enjambre, una táctica habitual en la doctrina naval iraní. En conjunto, lo que emerge no es simplemente una respuesta militar, sino una estrategia integral. El Reino Unido no está actuando de forma reactiva, sino preventiva, estableciendo un sistema de control que combina disuasión, defensa activa y proyección de poder. Y en el centro de todo ello, operando en silencio bajo la superficie, el HMS Anson continúa desempeñando su papel, invisible pero decisivo. A medida que la operación militar avanza, queda claro que el despliegue británico no es un esfuerzo aislado, sino una pieza clave dentro de una estrategia mucho más amplia liderada por Estados Unidos. En este contexto, el dispositivo del Reino Unido actúa como un pilar fundamental de la operación denominada Operation Epic Fury. Durante semanas, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo ataques constantes contra objetivos iraníes. Estas acciones han debilitado significativamente las defensas costeras de Irán, particularmente mediante el uso de misiles Tomahawk y sistemas de alta precisión. Sin embargo, este nivel de intensidad operativa tiene un coste evidente: el rápido agotamiento de los arsenales. La solicitud urgente del Pentágono de $50,000 millones adicionales en financiación para municiones no deja lugar a dudas sobre la magnitud del esfuerzo militar, y al mismo tiempo evidencia una realidad estratégica. Estados Unidos necesita el respaldo activo de sus aliados para sostener la presión. Es precisamente en este punto donde se produce un giro diplomático significativo. Tras semanas de negociaciones discretas, el Reino Unido logra articular una respuesta internacional coordinada. El resultado es una declaración conjunta firmada por 22 países centrada en la seguridad del Estrecho de Hormuz. Inicialmente este bloque estaba compuesto por 6 naciones: Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón. Sin embargo, la gravedad de la crisis y su impacto directo en la economía global provocó una rápida expansión del grupo.
Países como Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Suecia y Finlandia se sumaron a la iniciativa. De forma particularmente relevante, también lo hicieron actores del Golfo, incluidos Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos. Este detalle no es menor, indica que incluso dentro de la región afectada existe una clara alineación contra las acciones iraníes. El mensaje de esta coalición es contundente. La interrupción del tránsito en el estrecho de Hormuz por parte de Irán es considerada una violación directa del derecho internacional. El lenguaje empleado en la declaración no deja espacio para ambigüedades. Se condenan de forma explícita los ataques contra infraestructuras civiles, instalaciones energéticas y buques comerciales. Además, se hace referencia a la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reforzando el marco legal de esta postura. Se exige a Irán el cese inmediato de las actividades de minado y bloqueo marítimo. Aunque no existe una declaración formal de guerra, la posición es clara. Los países firmantes apoyarán activamente cualquier esfuerzo destinado a garantizar la libre circulación en el estrecho. En términos prácticos, esto proporciona una cobertura de legitimidad internacional para futuras acciones militares lideradas por Estados Unidos y el Reino Unido. Paralelamente, se han adoptado medidas para mitigar el impacto económico de la crisis. En coordinación con la Agencia Internacional de la Energía, se ha decidido liberar reservas estratégicas de petróleo. Asimismo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha implementado una exención temporal de 30 días para las exportaciones de petróleo iraní, con el objetivo de estabilizar los mercados. Sin embargo, mientras estas medidas se desarrollan de cara al público, en la sombra se negocian condiciones mucho más duras. A través de canales indirectos, incluyendo Egipto, Qatar y el propio Reino Unido, Washington ha transmitido a Teherán un conjunto de exigencias que en términos prácticos equivalen a una capitulación estratégica. Según informes filtrados, estas condiciones incluyen la suspensión total del programa de misiles balísticos durante 5 años, el cese completo del enriquecimiento de uranio y el cierre de instalaciones nucleares clave en Natanz, Isfahán y Fordow. Además, se plantea un límite estricto al número de misiles en posesión de Irán y la interrupción total del apoyo a actores regionales como Hezbollah, los hutíes y Hamás. Desde una perspectiva analítica, resulta difícil imaginar que Irán acepte estas condiciones en el contexto actual, y esa negativa potencial introduce un elemento de riesgo crítico, la posibilidad de una escalada mayor. El conflicto, de hecho, ya muestra señales de expansión. Más allá del estrecho de Hormuz, la tensión se está desplazando hacia el Mar Rojo. Los hutíes en Yemen han lanzado advertencias claras. Responderán con fuerza si Estados Unidos ataca la isla de Karg, uno de los principales centros de exportación petrolera de Irán. El escenario planteado es preocupante. El cierre simultáneo del estrecho de Hormuz y del estrecho de Bab el-Mandeb tendría consecuencias devastadoras para la cadena de suministro global. Dos de los principales puntos de estrangulamiento del comercio energético quedarían bloqueados, pero los riesgos no se limitan a la superficie. Analistas militares advierten que la amenaza más seria podría encontrarse bajo el agua. Irán habría desarrollado, a lo largo de los años, capacidades submarinas adaptadas específicamente a las aguas poco profundas del Golfo. Estas unidades, difíciles de detectar incluso con tecnología avanzada, podrían ejecutar ataques sorpresa contra buques comerciales. Se trataría de una forma de guerra asimétrica diseñada para maximizar el impacto con recursos relativamente limitados. En este contexto, otros actores internacionales comienzan a evaluar su posible implicación. Japón, por ejemplo, ha señalado que podría participar en operaciones de limpieza de minas en el estrecho de Hormuz, siempre bajo el marco de un alto el fuego.
Su flota de contramedidas de minas es una de las más avanzadas del mundo. Sin embargo, las limitaciones constitucionales de Japón impiden su participación directa en combates activos. Aún así, su posible intervención en tareas de seguridad marítima subraya el carácter global de esta crisis. A medida que se acerca el final del ultimátum de 48 horas, la tensión alcanza niveles máximos. En un lado se encuentra la capacidad militar combinada de Estados Unidos y el Reino Unido. En el otro, la red de influencia regional y las capacidades estratégicas de Irán. Las condiciones planteadas por Washington, lejos de ser una solución diplomática convencional, funcionan más bien como una advertencia. Si no son aceptadas, el escenario apunta a un deterioro significativo de la seguridad en el Golfo Pérsico. Las implicaciones económicas también son claras. Un aumento brusco en los precios del petróleo, interrupciones en el suministro y un impacto directo en los mercados globales son riesgos cada vez más probables. La coalición internacional proporciona legitimidad, pero no garantiza estabilidad. Un solo incidente podría desencadenar una escalada difícil de contener. En este contexto, factores externos también adquieren relevancia. La postura de potencias como China y Rusia podría influir decisivamente en el desarrollo de la crisis. Incluso movimientos en otros escenarios, como Taiwán, podrían alterar el equilibrio estratégico global. Lo que comenzó como una crisis regional ha evolucionado rápidamente hacia una cuestión de orden internacional. Nos encontramos, sin duda, ante un momento decisivo. El desenlace de estas 48 horas no solo determinará la situación en Oriente Medio, sino que también podría definir las reglas del sistema internacional en los próximos años. La comunidad internacional observa, los mercados reaccionan y los líderes políticos calculan cada movimiento. La cuestión ya no es si habrá consecuencias, sino qué tipo de mundo emergerá tras ellas.